Mujer, el mundo está amueblado por tus ojos. Se hace más alto el cielo en tu presencia. La tierra se prolonga de rosa Al en irte, rosa, dejas una y el estrella aire en se tu prolonga sitio. de paloma en Dejas paloma. caer tus luces como el ¿Qué barco que combate pasa, se libra en el espacio? mientras te sigue mi Esas canto lanzas de embrujado, luz entre como una planetas, serpiente reflejo de fiel y armaduras melancólica, despiadadas. y ¿Qué tú estrella vuelves sanguinaria la no cabeza quiere ceder el detrás de paso? algún astro. ¿En dónde estás, triste Heme noctámbula, aquí, dadora de perdido entre infinito, mares que pasea en desiertos, los bosques de los solo como la sueños? pluma que se cae de un pájaro en la noche. El Heme arco aquí de en tus una cejas torre de tendido para frío, las armas de los abrigado del ojos. recuerdo En de la tus labios ofensiva alada marítimos, vencedora segura del con recuerdo de orgullos tus de flor. complacencias Te y hablan de por tu mí las cabellera, piedras aporreadas. Te luminosa y hablan por mí las desatada olas como de los pájaros ríos sin de cielo. montaña. Te habla por mí el color de los paisajes sin viento. Te habla Irías a por mí ser el rebaño ciega de que Dios ovejas. te dio esa- A nombre de la Fundación Vicente Huidobro te damos la más cordial bienvenida a la tercera versión del Festival Internacional de Poesía Vicente Huidobro, dedicada a los 90 años de la publicación del emblemático libro Baltasor. Bueno, realmente nos sentimos honrados que nos acompañes en este evento con la ponencia Huidobro del caligrama al anagrama. Eduardo Llanos Meluza, Santiago, Chile, 1956, es psicólogo y poeta, ejerce la docencia en psicología de la comunicación y de la creatividad en Santiago. Entre sus libros figuran Contradiccionario, Disidencia en la Tierra y Antología Presunta. En 1995 publicó Porque escribí, Antología Crítica de Enrique Lin, editada por el Fondo de Cultura Económica. Por su trabajo literario ha recibido diversos reconocimientos tanto nacionales como internacionales. Ha publicado además prólogos y estudios sobre Nicanor Parra, Gonzalo Rojas, Jorge Tellier, entre otros. Y mantiene parcialmente inédito un largo ensayo sobre los poetas suicidas de Latinoamérica. Bienvenido, querido Eduardo, a la tercera versión del Festival Internacional de Poesía Vicente Huidobro. Bueno, muchas gracias. Quiero aclarar en primer lugar que lo que voy a exponer recoge en buena medida, al inicio sobre todo, un estudio que hice alguna vez sobre la poesía visual de Huidobro, pero le añado esto, que en realidad es, en mi opinión, un complemento pertinente, que es la dimensión anagramática de la poesía de Huidobro, muy particularmente en el caso de Altazor. Entonces voy a exponer mostrando una cierta esquematización que me importa porque creo que tiene la gracia de tener un potencial teórico mayor que el que yo creo que se le ha reconocido. En La creación pura, un ensayo publicado primero en francés por Huidobro, ¿verdad? En 1921, él aboga por una estética menos metafísica y más científica, comillas. Y propone comenzar por estudiar las fases y los aspectos en que el arte se ha presentado o puede presentarse. Entonces él dice, bueno, estas fases pueden reducirse a tres, ¿verdad? Y para designarlas con mayor claridad, es aquí el esquema que imaginé. Arte inferior al medio, o sea, arte reproductivo, arte en armonía con el medio, o sea, arte de adaptación, arte superior al medio, arte creativo. Y luego añade que cada una de las partes que componen este esquema y que marca una época en la historia del arte, involucrará un segundo esquema, también compuesto de tres partes, y que resume la evolución de cada una de aquellas épocas. Predominio de la inteligencia sobre la sensibilidad, armonía entre la sensibilidad y la inteligencia, predominio de la sensibilidad sobre la inteligencia. Entonces, me pareció útil mostrar esto en un cuadro de doble entrada, respetando la formulación guidoberiana. Entonces pongo en verde, ¿verdad?, las tres fases que él distingue, y en café, marrón o como se quiera llamar ese color, ¿verdad?, los tres aspectos del arte, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos un cuadro de doble entrada con 9 casilleros. Ahora bien, si nosotros quisiéramos, podríamos incluso complejizar más ese esquema, ¿verdad? Y podríamos añadirle, ¿verdad?, porque tiene un potencial, digamos, poetológico, los tres grandes géneros, ¿verdad?
digamos, poesía, drama, qué sé yo, narrativa, ¿verdad? Épica. En fin. Entonces, tendríamos así algo así como un cubo, ¿no es cierto? Un cubo como este, ¿no? ¿Se entiende, no? Ya, bien. Entonces, si tuviéramos que agregarle entonces esa tercera dimensión, tendríamos ya un tercer eje. Ahora bien, lo que me interesa, por sobre todas las cosas, es usar esos criterios aportados por el propio Huidobro o formulados por él, postulados por él, para evaluar, en cierto modo, con todo el cariño del caso, puesto que yo he sido un huidobriano, ¿verdad? Y además comparto la fecha de nacimiento, bueno, el día, no el año, obviamente, ¿no? Y me siento particularmente, digamos, agradecido de su aporte, ¿no? Pero yo no renuncio a mi espíritu crítico. Entonces voy a hacer una evaluación que creo que está ajustada a los hechos, ¿no? Claro, en primer lugar, debo aclarar que los primeros textos que voy a revisar son muy juveniles, o sea, datan de 1912, cuando el poeta aún no cumplía los 20 años, ¿verdad? Tenía un 19, entonces no cabe hacer ninguna evaluación muy definitiva. Pero aquí tenemos el primero, ¿no? El primer poema visual que él publica, ¿verdad? Que es este, ¿verdad? Bueno, este triángulo invertido, ¿verdad? Que tiene forma como de trapecio, ¿verdad? Dice, Tesa, la bella gentil princesa, es una blanca estrella, es una estrella japonesa. Tesa es la más divina flor de Kioto, y cuando pasa triunfante en su palanquín, parece un tierno lirio, parece un pálido loto, arrancado una tarde de estío del imperial jardín. Todos la adoran como una diosa, todos hasta el Mikado, pero ella cruza por entre todos indiferente. De nadie se sabe que haya su amor logrado, y siempre está risueña, está sonriente. Es una Ofelia japonesa, que a las flores amantes, loca y traviesa, triunfante, besa. Bien, entonces voy a leer lo que escribí sobre esto. Aunque este caligrama tiene forma de rombo antes que de triángulo, perdón, sí, antes dije trapecio. Bien, ello se explica porque el carácter armónico se debería precisamente a que el triángulo aparece duplicado por su reflejo en el agua, teóricamente, ¿verdad? Eso está implícito. Recordemos que el espejo de agua es una imagen clave en Huidobro. Además, la flor de loto, que crece precisamente en medios acuáticos, está mencionada explícitamente en el verso octavo. El poeta ofrece, pues, una viñeta nipona, ¿sí? Una escena imaginaria, narrada y al mismo tiempo pintada. Pero esta, comillas, japonería de estilo, perdón, no de estilo, es un ejercicio antes que un poema logrado. ¿Por qué? Me parece a mí, porque la rima resulta un tanto mecánica y categorial, ¿no? O sea, las categorías gramaticales ahí favorecen, ¿no? El hallazgo de terminaciones similares, ¿verdad? Tesa, princesa, japonesa, traviesa, ¿verdad? Bien. Con todo, no presenta versos forzados, exceptuando uno, claro, ¿verdad? De nadie se sabe que haya su amor logrado. Eso suena muy raro, ¿verdad? Donde el hipérbaton pone innecesariamente de relieve la pobreza de la rima en participio, ado, ado. Todo poeta sabe que una rima en participio, ado, ado, hito, hito, o en gerundio, yendo, yendo, ando, ando, ¿verdad? Ni siquiera los poetas populares explotan ese filón. Sin embargo, dado que Huidobro escribió este poema a los 19 años, debemos reconocer que el ejercicio escritural revela precocidad creadora. Quiero añadir algo de lo que no me había percatado, salvo ahora leyéndolo, ¿verdad? Que cuando dice, todos la adoran como una diosa, falta ahí una partícula, A, como A, una diosa. ¿Por qué? Porque de lo contrario, lo que quiere decir es que todos la adoran como si fueran ellos los que la adoran, una diosa. Falta el A para que quede clara, ¿no? Con esa dimensión acusativa, la orientación del verbo. Bien, perdón por ese comentario gramatical. Bien, ahora vamos a avanzar un poco en calidad con este otro texto, ¿verdad? Que se llama Fresco Nipón. Cuando al morir el sol dora la nieve del Fujiyama, los paisajes nipones en mi cerebro copio. Siento el olor que el crisantemo derrama, los vagos dulces sueños de opio. Veo el campo inerme, la pagoda muda, donde duerme Buda. Siento la voz viva, el dulce lamento de las cuerdas de la diva.
como una pálida flor morisca envuelta en un ramo manto de tisú. Una princesa cruza en su rápido guiriuzca y oigo el canto de un uta melodioso de Azayaesú. Si se compara este poema con Triángulo Armónico, parece una variante inversa. También consta de dos triángulos, pero no unidos, sino opuestos en sus vértices. La alusión al Fusiyama o Fujiyama autoriza para ver en esta forma la imagen del célebre volcán, abajo, expulsando una fumarola triangular, arriba, ¿verdad? O sea, este sería el volcán, ¿verdad? Y acá estaría la fumarola, ¿verdad? Ya. Podríamos favorecer esa visión pintando de distinto color las letras. Bien. Esto parece reproducir una imagen de postal, los paisajes nipones en mi cerebroscopio, dice el mismo, ¿verdad? Lo que en principio permitiría considerar el poema como un ejemplo de lo que el propio Huidobro llama arte reproductivo, es decir, inferior al medio, digamos, ¿no? Según sus propias palabras. Por otro lado, el poema tiene más aspecto de clepsidra que de cualquier otra cosa. O sea, esos relojes de agua, ¿verdad? Aunque esa forma no se correlaciona con su contenido. En todo caso, en fresco nipón se percibe un enriquecimiento de la rima que supera el nivel meramente categorial del caligrama anterior. Considerando la época en que fue escrito, una vez más, ¿verdad? Y la corta edad del autor, a los unos 20 años, se impone reconocer una vez más su talento y su talante. Omito comentarios sobre Nipona, ¿verdad? Que es otro poema más o menos similar, ¿verdad? De estas japonerías de estilo, o de estilo. Y voy a centrarme más bien en el poema que ustedes conocen como Capilla Aldeana, que es muy conocido, aquí lo muestro antes de comentarlo, porque ya, ahí está, ¿verdad? Ave canta, suave, que tu canto encanta, sobre el campo inerte, sones vierte, llora, siones llora. Desde la cruz santa, el triunfo del sol canta, y bajo el palio azul del cielo deshoja tus cantares sobre el suelo. Une tus notas a las de la campana, que ya se despereza ebria de mañana, evangelizando la gran quietud aldeana. Es un amanecer en que una bondad brilla, la capilla está ante la paz de la montaña, como una limosnera está ante una capilla, ¿verdad? Se esparce en el paisaje el aire de una extraña santidad, algo bíblico, algo de piel de oveja, algo como un rocío lleno de bendiciones, cual si el campo rezara una idílica queja llena de sus caricias y de sus emociones. La capilla es como una viejita acurrucada y al pie de la montaña parece un cuento de hadas. Junto a ella, como una bandada de mendigos, se agrupan y se acercan unos cuantos castaños que se asoman curiosos por todos los postigos con la malevolencia de los viejos huraños. Y en el cuadrito lleno de ambiente y de frescura, en el paisaje alegre con castidad de lino, pinta un brochazo negro la sotana del cura. Cuando ya la tarde alarga su sombra sobre el camino, parece que se metiera al fondo de la capilla y la luz de la gran lámpara con su brillo mortecino pinta en la muralla blanca como una raya amarilla. Las tablas viejas roncan, crujen cuando entra el viento oliendo a rosas. Resonga triste en un murmullo el eco santo del rosario. La oscuridad va amalgamando y confundiendo así las cosas, y vuela un ángel lloroso con lentitud de campanario. Entonces, ahora voy a comentar este programa. Me detendré un poquito más. Como le insinuara Raúl Arenas en su prólogo a la primera edición de Obras Completas de Huidobro, el poema comienza invocando a un ave, pero también evocándola, pues los primeros versos semejan tanto la cruz de una capilla como la silueta de un pájaro. Se trata pues de ese mecanismo inconsciente que Freud llamó condensación, no muy diferente de lo que más tarde Arthur Koestler, por cierto, llamara biasociación. Y si aplicamos las ideas de Jacobson, reconoceremos además una función poética doblemente ecuacional, pues la combinación de las palabras parece equivaler a la selección de las mismas, como reza el famoso principio, ¿verdad?, que estableció Jacobson en lingüística y poética, ¿verdad? Y al mismo tiempo, las imágenes discursivas se refuerzan con las imágenes icónicas, ave y cruz. En otras palabras, el sintagma nos reenvía al paradigma en términos semiológicos, ¿verdad? Y los versos reales dejan entrever unos versos potenciales, o mejor dicho, virtuales, ¿no? Eventuales, ¿no? Si alguien cree que estoy forzando una lectura semiológica o semilógica de este caligrama, le sugeriría releer el verso que dibuja la mitad de la cúpula. Une tus notas a los de la campana. Claramente, el poeta pide al ave
que sume las notas de su canto a las notas del campanario, de modo que todas se fundan y confundan en una sola armonía. Esta suerte de ecumenismo ecosistémico fusiona la naturaleza, el ave y el espíritu, pues las campanadas convocan a la Grey, se trata de una misa, ¿verdad? La actividad espiritual. Nótese que los versos siguientes refuerzan esa fusión pues, entre naturaleza y espíritu. Se esparce en el paisaje el aire de una extraña santidad. Algo bíblico, algo de piel de oveja. La palabra oveja, por supuesto, tiene resonancias poéticas y religiosas. Algo como un rocío lleno de bendiciones, cual si el campo rezara una idílica queja, llena de sus caricias y de sus emociones. El paisaje es a un tiempo visible y palpable, puesto que está, digamos, metaforizado con la idea de piel. Es fresco, además, aire, rocío, pero también es cálido, como vellón de oveja. Más adelante, las imágenes se tornan antropomórficas. La capilla es como una vieja acurrucada, por ejemplo. Sin embargo, esa anciana nos devuelve al símil previo de la iglesia como pordiosera. La capilla está ante la paz de la montaña, como una limosnera está ante una capilla. Bueno, la repetición de la palabra capilla ahí no es la más afortunada. Una vez más, esa imagen se refuerza con otros versos. Junto a ella, como una bandada de mendigos, se agrupan y se acercan unos cuantos castaños. Es decir, los mendigos se asemejan también a las aves, forman una bandada. Y los castaños se asemejan a los mendigos, se agrupan, se acercan. Si bien la figura del párroco desentona un poco, comillas, en el paisaje agreste con castidad de lino, pinta un brochazo negro la sotana del cura, ello es congruente con la orientación ecosistémica ya apuntada, que en sí misma no tiene nada de anticlerical. Antes bien, Huidobro pudo aprenderla de los propios jesuitas que lo educaron. No por nada la campana está evangelizando la quietud aldeana. Desde luego, la capilla aldeana es un poema perfectible. Por ejemplo, hacia el final hay un verso, las tablas viejas roncan, crujen cuando entra el viento oliendo a rosa, cuya excesiva longitud, 12 palabras y 72 espacios, se pudo evitar omitiendo el verbo crujen, pues anula la metáfora introducida por el verbo roncan. Para decirlo en términos huidoberianos, que las palabras crujan es un hecho habitual, propio de un texto reproductivo, como los que él categoriza así, ¿verdad? Mientras que las tablas roncadoras constituyen un hecho estético nuevo, o sea, creativo, creacionista, ¿verdad? Con todo, este caligrama parece más cerca de su ideal estético que los previos, de los dos que ya examinamos, ¿verdad? Pues como globalidad es un aporte creativo y en armonía con el medio, ¿verdad? O sea, ya estamos avanzando un grado en ese esquema que él propone. Ahora bien, ahora me propongo examinar un poema más complejo, ¿verdad? Que se llama Paisaje, ¿verdad? Y que tiene dos o más estructuras. Aquí está el poema como pintado, ¿verdad? En colores, ¿verdad? Y acá está manuscrito, ¿verdad? En su forma más habitual, como aparece en la mayor parte de los libros, ¿verdad? Esto aparece en Saison Choisy. Bien. Entonces, en contraste, el poema Paysage de Horizon Carré, París, 1917, está programáticamente distanciado de esa armonía. Desde luego, ya el título del libro requiere oponerse a la naturaleza, perdón, quiere oponerse a la naturaleza, donde el horizonte jamás tiene un aspecto cuadrado. Eso lo sabe muy bien Huidobro y aún lo aborda en alguna de sus cartas. Asimismo, lo que el poema ofrece dista mucho de ser propiamente un paisaje. Además, está escrito en francés, como los otros poemas que integran el volumen. El poeta ha cambiado el medio y la lengua nacionales por un medio y una lengua internacional. Ha abandonado Santiago, otra capilla aldeana, en busca de París, un templo laico donde se idolatra al dios llamado razón. De ahí quizás las tensiones del poema. El primer verso está dispuesto en círculo. La lune où tu te regardes, la luna donde te miras, solo que esa misma circularidad evoca también la de un espejo, puesto que el lector se mira en ella. Hacia el centro, unos versos en forma de árbol, sin ramas. Ya, me voy a ir saltando aquí porque estamos cortos de tiempo. El árbol era más alto que la montaña en castellano. Enseguida, 6 versos en forma de montículo, que resulta ser una montaña, me veo la montaña, etc. ¿verdad? O sea, pero la montaña era tan ancha que excedía los extremos de la tierra. Como se puede notar, el árbol descrito solo tiene sentido en la escritura, y no pretende remitir a ningún árbol real. A su turno, la montaña, aunque más pequeña que el árbol, resulta tener una base que sobrepasa el propio planeta. O sea, este es un mundo imposible desde el punto de vista de
de la reproducción del mundo real, desde el punto de vista del realismo, desde el punto de vista de la mímesis directa, ¿verdad? Este es un poema que ya se acerca al creacionismo, ¿verdad? Entre el árbol y la montaña fluyen 9 palabras. Le fleuve qui coule ne porte pas de poissons. O sea, el río que corre no lleva peces, ¿verdad? ¿Por qué este río no lleva peces? Quizá no sea necesario responder la pregunta, puesto que no todos los ríos llevan peces, y en cualquier caso un río creacionista no tiene por qué parecerse a ningún río evocable. Sin embargo, podría haber una razón adicional, ya que poissons, peces, suena similar a poissons, venenos. Es decir, el verso sugiere subliminalmente que el río podría estar contaminado. No pretendo que eso haya estado en la conciencia de Huidobro, pero tampoco me extrañaría. Además, del río se dice qué cool, no qué cool. O sea, que, como si fuera una persona, ¿verdad? El río. Por si todo lo anterior no fuera suficiente, el poema marca aún más distancia respecto del entorno natural, pues abajo, a la derecha, hay un cartel que reza, atención, ¿verdad? No, atención, no jugar sobre la hierba recién pintada. Finalmente, el poema concluye con un verso creacionista, ¿verdad? Una canción conduce a las ovejas hacia el restauro. De ahí, perdón, he aquí de nuevo la confluencia de dos mundos en uno solo. La canción es una palabra que transforma el poema en autoalusivo, pues cantar equivale a poetizar en este universo poético, ¿verdad? Y además ese cantar guía a las ovejas, es decir, la cultura supedita a la natura, ¿verdad? Natura non serviam, había anunciado Huidobro y aquí lo está cumpliendo. Así, este poema parece escrito con arreglo tanto al credo creacionista como a la estética cubista. Funciona programáticamente como un antipaisaje, un caligrama de segunda generación, pues consta de 5 mini caligramas esquemáticos, luna, árbol, montaña, cartel, ¿verdad? Más un verso creacionista ya comentado, ¿verdad? Como el que comenté, ¿verdad? Es pues un sistema de sistemas, ¿sí? Y un ejemplo de lo que Huidobro categorizara como arte creativo. Además, correlaciona con el medio de entonces, más cinematográfico que histórico, más imaginativo que sensitivo. Sin embargo, siendo todo lo experimental que podía ser, tiene muy poco de experiencial. Y aunque de seguro sobrevivirá en alguna historia ilustrada del vanguardismo literario, y ya lo ha hecho, no creo que esté alojando en el corazón de muchos lectores, ¿no? Aunque en el mío sí. O por lo menos, no sé si en mi corazón, pero en mi gratitud sí. Ya voy a explicar por qué. En tal sentido, lo cito sin saber todavía hasta qué punto admirar o agradecer a su autor. ¿Ya? Bien, ahora paso al tema de los anagramas, pero parece que esto lo voy a tener que tratar muy, muy brevemente. Explico muy en breve el concepto, ¿verdad? Como muchos saben, ¿verdad? Mientras Saussure estaba reflexionando y tomando notas, ¿verdad? Para sus clases, que luego constituyeron, ¿verdad? La base sobre la cual alumnos de 3 generaciones hicieron el libro póstumo, ¿verdad? Introducción a la lingüística, ¿verdad? El curso de Introducción a la Lingüística General, ¿verdad? Bueno, él estaba también tomando notas, embarcado en una investigación que lo apasionó mucho, que le duró como 3 o 4 años, ¿verdad? Que abordaba un fenómeno que le llamó mucho la atención, que era un fenómeno sonoro, ¿verdad? Propio de la poesía indoeuropea, particularmente la latina, pero estudió también poesía en otros idiomas indoeuropeos, porque le llamó mucho la atención que había ciertos sonidos que se reiteraban, más allá de lo que es común en una aliteración. Es una especie de aliteración sistemática, ¿sí? Expansiva. Entonces, yo hice la prueba y de pronto me pareció que en Altazor había algo similar a esto, pero todavía más complejo que lo que estudió Saussure. ¿Por qué? Porque, bueno, todo el mundo que ha leído Altazor recuerda, ¿verdad?, que hay una especie de constelación de palabras que están directamente puestas en el poema y que son muy relevantes, ¿verdad? Cito aquí algunas: Dios, pájaro, ¿verdad?, paracaídas, ave, viento, aire, ¿verdad?, etcétera. El propio nombre Altazor, caída, la idea de caída, la idea de caer, la idea de montaña, ¿verdad? Con las palabras directamente puestas allí. Pero ocurre que algunos de estos conceptos están también, en cierto modo, evocados subliminalmente a través de otros vocablos que nada tienen que ver con ellos, pero que incorporan el sonido. Por ejemplo, el sonido Dios, ¿verdad?, aparece en incendios, ¿verdad?, y en adioses, ¿verdad? Ya. La idea de pájaro, ¿verdad?, es muy, muy, muy abundante en el poema. Aparece ni más ni menos, ¿verdad?, que 38 veces. Pero, por si ello no fuera bastante, paloma aparece 12 veces, golondrina 9 veces, y ruiseñor 5.
Todo eso estaba presente directamente, ¿no? Pero ahora habría que asumirle otros, ¿no? Una especie de neologismos lúdicos, ¿verdad? Golonfina, golondrina, 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 etcétera, etcétera. Pero, ¿verdad? Hay otros, como hay otras variantes de la idea de pájaro, ¿verdad? En la idea de ave, está presente, por ejemplo, en aventura, que se repite 4 veces, en avenida, en avergonzado, etcétera, ¿verdad? La idea de viento, por ejemplo, ¿verdad? También está repetida varias veces explícitamente, 41 veces, pero también aparece, no puedo tratar todo esto ahora aquí con detalle, ¿verdad? Lo mismo vale para aire, ¿verdad? Eso lo dejo para otra expresión, para otro momento, ¿verdad? Ya. Pero, por ejemplo, en la idea del propio nombre Altazor, ¿verdad? Que aparece 12 veces explícitamente en el poema, ¿verdad? También reaparece parcialmente en las palabras alta, en la palabra altura, en otras variantes similares, ¿verdad? La misma idea de caída y de caer, ¿verdad? Aparece el verbo caer 12 veces, ni más ni menos, ¿verdad? Pero a eso se suma, ¿verdad? 6 veces el gerundio cayendo, ¿verdad? Y las conjugaciones caiga o caigas, ¿verdad? ¿Ya? Pero luego, ¿verdad? Hay un montón de otras veces en que está la palabra para caídas y otras ideas más, ¿verdad? Decaimiento, caiga, caer, etcétera, ¿verdad? Ya. Con la montaña y el monte nos pasa algo similar, ¿verdad? La montaña tiene la virtud de conectar la superficie de la Tierra con el cielo y por eso no es extraño que en esta zona aparezca nada menos que 17 veces de modo explícito, más unas cuantas otras veces disimuladas en la idea de monte, ¿verdad? O neologismos lúdicos como montaña, 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 etcétera. Ya, ¿a dónde apunto con todo esto? Bueno, quiero apuntar a lo siguiente. Da la impresión de que junto a la constelación de las palabras explícitas que el filólogo, el estudioso, el crítico literario, ¿verdad? Apunta normalmente en sus comentarios, porque son lo visible, lo concreto, ¿verdad? Hubiera una dimensión subyacente en el texto, hubiera una especie de río subterráneo en el texto, que no es visible, pero es ligeramente audible, es como subliminal, y son estos fenómenos anagramáticos. Y da la impresión de que allí la conciencia del poeta no está operando de manera muy constante. Tal vez haya uno que otro atisbo de ese fenómeno. Por ejemplo, en el caso de un poeta como Neruda, ¿verdad? Walter Miñolo estudió alguna vez en el poema Barcarola, ¿verdad? La presencia de este fenómeno. No lo hizo exhaustivamente, pero lo hizo con lucidez. Y claramente allí uno puede ver que en Neruda eso está como en una especie de semiconciencia, ¿verdad? La palabra paloma y ola, y bueno, está en el título, Barcarola, etc. La idea de subir, caer, ¿verdad? Está, y altura, está muy presente por estos otros recursos como fónicos subliminales, ¿no? Estas otras palabras que no siempre están emparentadas semánticamente, ¿no? Por ejemplo, saltar. Saltar, ¿verdad? Claro, semánticamente puede tener, tiene que ver de hecho con alcanzar una mayor altura, ¿verdad? Pero conecta la idea de saltar las dos dimensiones, ¿verdad? La superficie y la altura, ¿verdad? E incluye a cada rato, ¿verdad? Bien. Entonces, la constelación de ciertos términos puede resultar muy notoria en ciertos poemas, pero casi nunca la expansión fósica, la expansión fónica, ¿verdad? Tiende a pasar más bien inadvertida, ¿verdad? Y se la percibe menos todavía como constelación. Ya. Así, en el caso de Altazor, algunos de los vocablos examinados resultan relativamente predecibles: Dios, caída, aire, pero hay otros que son menos obvios, como la partícula alt, presente en altura, saltar, e incluso en el neologismo antieres, ¿verdad? Aquí quiero decir algo. Una cita de Miñolo. En su análisis del poema Barcarola, Martín Miñolo reparó en la semantización inconsciente del plano sonoro de la lengua. Cito: podríamos decir que este tipo de semiotización de estructuras primarias porque es sonido, ¿verdad? Todavía sin significado, consiste en un movimiento que produce una espesura en la línea, una superarticulación que opaca el significado o lo desplaza. Añade Miñolo luego que estas propiedades del texto literario, o sea, el poema en este caso, ¿verdad?, produce cierta violencia en el espacio lingüístico, violencia que escapa a los modelos de la gramática del discurso entonces prevaleciente. Eso está en Elementos para una teoría del texto literario, en el 78, la página 117. Ahora bien, ¿qué es lo que quiero destacar aquí? Que por muy consciente que sea un autor, en este caso Huidobro, que se preciaba de aquello, ¿verdad?,
no vale la pena creerle ni dejarse impresionar por todo lo que él afirma acerca de lo que tuvo en mente al crear su poema. Es lo mismo que nos pasa con Edgar Allan Poe y su explicación del cuervo, ¿verdad? Que claro, podrá resultar muy verosímil, pero ya Eliot mostró que había varios vacíos en esa, y se filtran otros elementos, ¿verdad? Que no siguen exactamente esa especie como de desideratum estético que él estaba elaborando allí en ese escrito, ¿no? Con Huidobro me parece que pasa más o menos lo mismo, que cuando se contradice, eh, también es buen poeta, y cuando insiste demasiado en mantenerse en su derrotero, en el que él se prefijó, traiciona al poeta interior que siempre tiene una cierta dependencia de sus pulsiones inconscientes y que tienden a expresarse más bien esas pulsiones inconscientes, ¿verdad? Por esta otra vía. Entonces, creo que esto es curioso porque elegí la figura de Saussure, ¿no? Porque a él le pasa algo relativamente similar. Él invirtió muchísimo tiempo en investigar el fenómeno de la lengua, pero paralelamente, con una conciencia casi culpable de estar perdiendo el tiempo, ¿verdad? Estaba investigando y muy exhaustivamente este fenómeno que quedó, ¿verdad?, prácticamente inédito, ¿verdad?, del anagrama en la poesía indoeuropea. Entonces, he aquí que dos autores muy distintos, reunidos en esta ponencia, ¿verdad?, a propósito del concepto de anagrama y de la poesía, ¿verdad?, nos muestran que tal vez es más prudente atender a ambas dimensiones simultáneamente, a ambas fuentes de la creatividad. La conciencia y esa especie de preconsciente que aporta tal vez no razones, pero sí motivos para hacer lo que se hace. Por ahora es eso lo que quiero expresar. Mil gracias, querido Eduardo, por esta notable ponencia que retrata la época temprana de Huidobro en sus emblemáticos caligramas y por traernos también a colación ese notable poema dedicado a Pablo Picasso del año 1917 contenido en Horizon Carré, que justamente como tú lo señalabas se divide en varios caligramas. Bueno, y al final iluminarnos también con otros aspectos del poema homenajeado en estos 90 años, que es Altazor. Así que de corazón y a nombre de la Fundación te reiteramos los agradecimientos por estar en este festival iluminándonos con tu sabiduría, con tu siempre visión del mundo en relación a temas tan interesantes como este. Muchas gracias, querido Eduardo. Y a los queridos auditores los dejamos invitados también para otra interesante sesión sobre el padre del creacionismo. Muchas gracias. Estimado Estamos con- Luis, a nombre de la Fundación Vicente Huidobro, te damos la bienvenida a la tercera versión del Festival Internacional de Poesía Vicente Huidobro, dedicado a los 90 años de la publicación de este emblemático libro llamado Altazor. Nos sentimos realmente honrados que nos acompañes en este evento con la ponencia Altazor, un nonagenario inmortal. Luis Correa Díaz es miembro correspondiente de la Academia Chilena de la Lengua, profesor y poeta, docente de Digital Humanities y Human Rights en la Universidad de Georgia, USA, autor de varios libros y artículos críticos, miembro también del comité editorial de diversas revistas profesionales europeas, latinoamericanas y estadounidenses. Ha sido profesor visitante en universidades de Europa y Latinoamérica. Bienvenido, querido Luis. Bueno, muchas gracias, Mario, y gracias a la Fundación también. Tengo muchas coincidencias con la ponencia de Eduardo Llanos y eso me alegra muchísimo que coincidan. Voy a leer un texto, dos textos. Esta ponencia se divide en dos partes, ¿no? La primera corresponde a un rescate de un libro que sacamos hace poco con un colega. Entonces voy a leer la parte conclusiva, ¿no?
para presentar un poco las ideas que quisiera transmitir, ¿no? Scott Weintraub y yo, en nuestro volumen colectivo titulado La futuridad absoluta de Vicente Huidobro, publicado en el 2019, terminábamos la introducción de esta manera. Así, con Altazor, Huidobro escribió el poema del futuro, y para el futuro, pero no sería justo leer simplemente su obra como una especie de texto futurista, en el sentido moderno. ¿Qué es un poema del futuro y para el futuro? Es simplemente un poema que fuerza una llamada urgente en el caso de Huidobro, a enfrentar y empezar a encargarse completamente de nuestro futuro cósmico. Muy en el camino sugerido por Stapledon en su libro Nuestro futuro cósmico, donde dice: para el misterio del futuro lejano, entonces, hay que tratar de ver a la raza humana en su entorno cósmico y modelar nuestros corazones para contemplar nuevos valores. En un intento en el que nuestra imaginación debe ser estrictamente disciplinada. Y este intento imaginativo está más cerca del arte que de la ciencia en el efecto que debe tener en el lector, dado que la ciencia debe ser siempre la fuente tanto de la potencialidad como de la humildad en el destino inevitable de la humanidad. Y es un destino que la poesía debe encarnar, como en el caso de Huidobro, claramente un poeta notable en este aspecto particular. Por esta razón, debemos ir más allá de una lectura de Altazor como un poema antiépico a través del trazo del fracaso metafísico o metalingüístico y la caída humana, como Weinsberg sugiere. Altazor es el poema de la caída, no del regreso a la tierra, aunque algunos críticos han insistido en interpretarlo como una versión del mito de Ícaro, pero en el espacio. En el presente volumen, y me refiero al volumen no de la futuridad absoluta de Vicente Huidobro, en el presente volumen, en tanto que el artículo de Weintraub explora más directamente este nuevo paradigma crítico, otros investigadores llaman la atención sobre preocupaciones similares desde diferentes posiciones teóricas, en tanto todas ellas reconocen que hay más que saber en Altazor y por extensión de Huidobro el poeta. Este cosmonauta aviador que se desplaza a través del cosmos en paracaídas, en vértigo y ascensión metafísica, como Pizarro describe concisamente en su preámbulo a Huidobro, jugador aéreo. Todos los enfoques críticos previos tienden a detenerse en este punto y no pretenden llevar más allá, hacia el futuro, la experiencia de lectura. Y por lo general regresan, como lo hace Pizarro, con sutileza crítica inimaginable, para desarrollar los asuntos que estructuran e informan la modernidad europea y latinoamericana. El momento de esta otra lectura ha llegado. Un momento en el que todos los epítetos no son solo imperativos modernos, sino también, y más importantemente, proporcionan una visión que concierne a la historia, que demanda la historia, que concierne a la historia a una escala casi inimaginable. Por eso, la transformación radical que promovió Huidobro, como Pizarro describe con precisión, cito, forma parte de un proceso mucho mayor. Su virtualidad de pionero es percibirlo, impulsarlo. Su grandeza de escritor es proyectar en él su máxima potencialidad estética. Su virtud de escritor latinoamericano es haber construido con un discurso de perfil propio. Sin embargo, este proceso mayor en el que la obra de Huidobro participa no se limita al cosmopolitismo, al auge de la tecnología y a todos los demás matices que rodean a la modernidad. Es aún más complejo en la medida en que habla de una aventura más apremiante para toda la humanidad,
la de abrazar nuestra edad mítica, el presente futuro, si estamos de acuerdo a Martinón con que la futuridad constituye el espacio presente del futuro, lo que se ve hoy como el futuro. Ya es hora entonces de remover críticamente o desalojar a Huidobro de su presunta absoluta modernidad. Más aún teniendo en cuenta que Paz, Octavio Paz, en su discurso al recibir el Premio Nobel en 1990, destacó que la modernidad y su futuro progreso fue siempre previamente cancelada y la posmodernidad fue un paréntesis, como Lipovetsky más tarde sugeriría en Hypermodern Times. Debemos interpretar a Huidobro en su absoluta futuridad, que no es la del impulso moderno, fascinado con lo nuevo, aviones, etc., sino la de la caída en el espacio y la aceptación del destino cósmico de la humanidad. Esta llamada está presente y es, de hecho, constituyente de la poesía de Huidobro. No es solo la llamada de Altazor, es la de Huidobro como poeta y cosmonauta, que a pesar de querer ser transustanciado en árboles para descansar finalmente en paz en el fondo del mar, no se olvidó de decirnos en el poema El paso del retorno, que traía para nosotros un amor muy parecido al universo. Esas son las conclusiones del libro, de este libro, donde queríamos plantear una forma renovada de poder leer a Huidobro, por eso hablábamos de la futuridad, sacarlo de la modernidad para instalarlo en este siglo XXI, ¿no? Entonces, eso. Ahora, yo me tomé la libertad de concluir esta ponencia con crear una mitad de ponencia en verso, ¿no? Así que paso enseguida a leer eso, ¿no? Y parto así. Y yo aquí y ahora, agradecido a la Fundación Vicente Huidobro y a Mario por esta invitación al tercer Festival Internacional de Poesía Vicente Huidobro de este año 2021, me tomo la libertad de presentar una breve ponencia en verso a propósito del tema celebratorio de esta ocasión. De allí el título alusivo, ¿no? Que era ese, ¿no? Altazor, un nonagenario inmortal. Y aquí paso a la ponencia en verso. Nuestro abuelo, y si contamos desde el principio, bisabuelo amado, a sus 33 añitos, ya pionero del paracaidismo poético, con sus alas delta todavía imberbes, dron mariano y redento, antes que las de otros escribió en el cielo sus palabras. Ícaro en autoinmune vuelo, nunca zarza por las puras, ángel poshumano, sin religión ni único libro, caligrama de nadie. Adiós había que decir hasta adiós, pero no dejar de alabar las manos del Padre y los arreboles lácteos y con sabores marinos de la Madre. Atrevióse a encarar la saturación de poesía poética que hoy también contribuye lo suyo al calentamiento global. Demostrado quedó que cualquiera de nuestros mitos está vivo en el futuro. Lo demás es melancolía cultural, una enfermedad prepuberina de la conciencia autártica de la especie. Soldado de una paz no nacida de guerra alguna, solitario dentro de un ecosistema de agónicas metáforas, campanas al viento en responso, tutorial de auroras, última biblioteca de defunciones y buzo celeste cantando para el sol como los pájaros hacen, adánico avatar que desoyó el antiguo llamado de la muerte vestida de un luto luctuoso, se propuso condenar los detours de cualquier adjetivo sin perdón. Es el otro curso de lingüística general que nos queda para la posteridad. Hizo de cada poema una carta de tarot con nuevas constelaciones que ninguno de nosotros
ha sabido leer aún. Una de ellas tenía un black hole o un hermoso ombligo giratorio donde hasta el nombre del absoluto estaba vacío, cosa que de niño le oí decir al revés a aquel predicador, Raúl Gutiérrez, de la calle Huérfanos entre Ahumada y Estado. Gloria al Pulento, gritaba saltando con la misma casi yoga-type alegría con que lo haría un antipoeta. Él fue mi primer Altazor. Aunque no hubiera tenido un paracaídas, su amor al mundo había caído muy alto. Huidobro y Altazor, ambos barajaron todas las estrellas y vieron que no habrá Big Crash. El universo no colapsará en sí mismo. Tampoco se creyó del todo el cuento de hadas ese que hoy nos narran los biocentristas, aunque tuviera la tentación ensimismada del observador cuántico y fundase solo un ignaciano movimiento vanguardista. Y como veo, para mi desazón y descrédito crítico, que me he entretenido en demasía en el prefacio, nunca otro poeta supo presentarse con mejores palabras. Me voy directo y para terminar aquí esta ponencia en versos jaculatorios, a lo que yo quería llegar en esta magna ocasión y que era simplemente sugerir que sí, no son sus cool gitanjáforas, ni ese abismo cósmico al que dejara caer la torre de Babel y su espiral odiosa, pensando desde otra su lengua materna, sin atentar contra los suyos y sabiéndose uno más de las bandadas, solitario pero nunca rapaz ni carroñera la aventura total, mucho menos cuervo de mal agüero, avatar ya de su ruiseñor, remoto e ignoto, como los que cruzan las rutas migratorias invisibles aéreas, practicando la huida final, el viaje para el que aún no estamos listos. Tampoco el IQ de esos 7 cantos. ¿Acaso quizás ese breve lirilam en ululamento gozoso de infinauta? Machine Learning How to Speak Poetry, sino las noticias tempranas que traía de una inteligencia artificial ancla nuestra golondrina para no perdernos en el Señor Cielo, lanzada al amanecer sobre un horizonte puramente matemático. Bueno, muchas gracias de nuevo por la paciencia y la atención a los que escuchan y muchos saludos. No sé si se habrá entendido todo bien, pero espero que sí. La inquietante polisemia de Altazor, su inevitable actualidad, ha quedado de manifiesto, retratada en esta magnífica, pero también atípica ponencia de nuestro querido Luis Correa Díaz, a quien agradecemos de corazón su presencia en la tercera versión del Festival Internacional de Poesía Vicente Huidobro. A los queridos auditores, nos encontraremos nuevamente con otra interesante sesión sobre el padre del creacionismo. Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Estimados auditores, a nombre de Fundación Vicente Huidobro, les damos la más cordial bienvenida a la tercera versión del Festival Internacional de Poesía Vicente Huidobro, dedicado a los 90 años de la publicación de esa emblemática obra llamada Altazor. Realmente nos sentimos honrados que nos acompañen en este evento. Hoy tendremos la presentación del libro Ecuatorial de Vicente Huidobro, publicado por Nueva York Poetry Press.
Nos acompañarán en esta ocasión su editora Marisa Russo y los destacados escritores y académicos Miguel Ángel Zapata y Anthony Guy. Sean bienvenidos, queridos amigos, a este festival. Es un placer para Nueva York Poetry Press presentar Equatorial, traducido por Anthony Guy y con prólogo de Miguel Ángel Zapata. En esta ocasión, Nueva York Poetry Press comienza una nueva colección dedicada a la poeta Concha Urquiza, que se llama Vivo Fuego, y es una colección de poesía esencial. Hoy les presento a Miguel Ángel Zapata, que nos presenta el prólogo de Equatorial. Gracias, Marisa. Bueno, el título del prólogo es Equatorial, un arcoíris bajo las tumbas. Aparte del indudable efecto estético y revolucionario que había producido la obra de Apollinaire en la primera década del siglo XX, la poesía de Vicente Huidobro comenzaba apostando por una palabra nueva en el espacio y en el tiempo. Era la voz contundente de un poeta hispanoamericano viviendo en Europa y al tanto de los movimientos artísticos y literarios que ocurrían en ese entonces. La vanguardia comenzaba como una ola que lo arrasaba todo y traía nuevas ideas y un rechazo al pasado inmediato. Era una bandera en contra de lo aparentemente inútil, un espejo renovado para remirar el mundo. Dentro de esa corriente, Huidobro escribe desde el asombro e inaugura con eficacia la nueva poética vanguardista en lengua castellana. La vanguardia crea una esfera de experimentaciones a todo nivel, un oasis de imágenes, juegos peligrosos pero necesarios, juegos que al fin y al cabo se fundaban en una experiencia vital y una nueva visión del mundo. El resultado sería la compleja amalgama entre arte y poesía, cubismo y cosmopolitismo. Un choque fructífero entre el trazo y la palabra, pero siempre yendo contra la corriente y la tradición. Es una revolución de sabotaje a todo lo preestablecido, a lo que vendrá después del terror de la guerra y la destrucción definitiva del tabú. Antes del estallido, Rubén Darío, durante su primera estancia en el modernismo, había iniciado un diálogo con la tradición parnasiana y simbolista francesa, pero afinando la escritura con un ritmo particular, una respiración netamente hispanoamericana. Darío pasó luego del exotismo modernista de Azul, 1888, a una poesía más centrada en el devenir del tiempo y el espíritu humano. El modernismo creó una primera revolución literaria en el ámbito hispano. Aún así, este movimiento no fue una copia exagerada de las escuelas europeas, sino una fusión de las características más esenciales de los parnasianos franceses con la propia realidad hispanoamericana. Darío abrió las ventanas de la poesía en lengua castellana y la llevó a dialogar a plano internacional. Posteriormente, Vicente Huidobro fue el ejecutor del segundo gran cambio en la poesía hispanoamericana. Rigurosa práctica del espaciamiento del poema, alteridad en la forma y un cambio radical en la visión de las ciudades europeas. Como ha indicado Mihai Grünfeld, cito, la voz poética, como un pequeño dios cosmopolita y creacionista, domina todo el globo y lo moldea según su voluntad, expresando así una emoción lírica, global, universalista. Cierro cita. Huidobro no hablaba de su país natal, Chile, sino que se adhería al mundo y lo hacía propio. Viajero empedernido, Huidobro demuestra que el viaje en la poesía es fundamental para entender el movimiento del universo. Octavio Paz nos ha
recordado en varias ocasiones que a fines de 1916 hablaba a paz del joven poeta chileno Vicente Huidobro cuando llegaba a París, y poco después, en 1918, y en Madrid, publicando Ecuatorial y Poemas Árticos. Con esos libros comienza la vanguardia en castellano. En efecto, es sabido que Huidobro en su estancia parisina frecuentaba vanguardias del nivel de Pierre Reverdy, Tristan Tzara, Paul Demecq y Apollinaire. También fue invitado a colaborar en la revista Nord-Sud durante 1917 y 1918, donde publicó sus primeros poemas en francés. Ecuatorial, no olvidemos, está dedicado al pintor Pablo Picasso. El tiempo ha demostrado que la poesía está hecha de cambios radicales y el derrumbamiento de muros aparentemente indestructibles. Al final, el muro cae, los ríos corren por otros cauces y vuelve a comenzar la fiesta de la palabra. Después, volvemos a levantar un muro y otro río nos inunda. Y el río y el muro se convierten en el futuro temporal. La poesía puede representar la dicha fugaz o la lucha contra la muerte. No te fijes del incierto mañana, escribía Horacio. Y después de siglos, Huidobro escribe sobre el fin de los tiempos en Ecuatorial. Cito un fragmento del poema. El niño sonrosado de las alas desnudas vendrá con el clarín entre los dedos, el clarín aún fresco que anuncia el fin del universo. Ecuatorial se dispersa por el mundo para interpretar la marca temeraria del tiempo, a través de versos largos, mayúsculas caprichosas y un terco espaciamiento, da cuenta de que lo que sobrevive ante la muerte, es el poema. El cielo es una metáfora de fuego y las calles por donde caminan los viandantes, una cárcel permanente. El poeta mira el cielo en llamas y transita por la tierra hirviendo como un volcán. El poema viaja cruzando mares y ciudades llenas de humo negro. El poema salta el muro de la indiferencia, lucha contra la derrota y se asombra con la vida. El mundo partido por la mitad sobrevive. Huidobro, como Whitman y Rimbaud, es un poeta visionario. Si el libro Zona de 1913 de Apollinaire es una muestra del desgarramiento de la ciudad y su entorno, Ecuatorial, en cambio, es el desgarramiento del lenguaje y del ser humano en el universo. Su soledad se siente en cada estrella, en un obús que estalla. La poesía revienta en cada viaje. Es un movimiento simultáneo de la palabra frente al mundo. Si la vanguardia representa un cambio y un feroz rechazo al pasado, Ecuatorial recrea un espacio en continuo movimiento. Aterriza como un aeroplano en el presente, aterrorizado, y anuncia un escape espiritual. Aquí no se trata solamente del espaciamiento de las palabras o las mayúsculas frecuentes, sino el anuncio de una nueva forma de escribir poesía en lengua española. La forma no es una estrella solitaria o la única luz del poema. También el tiempo y el dolor están presentes en el centro de la vida, y el poema deja una muestra en ese transcurrir. Ecuatorial no es una mera experimentación, sino una búsqueda constante, triunfo, fracaso, vida y la muerte dentro de la poesía. La muerte, los sueños, la guerra y los nuevos augurios del desastre están presentes desde el principio hasta el final. Ecuatorial y sus esferas anuncia lo que será luego Altazor, uno de los poemas más radicales de nuestros tiempos. Ecuatorial es una mezcla del cubismo y dadaísmo en medidas mesuradas,
llevadas a la palabra poética. Es un poema que anuncia el devenir, la poesía que se iba a escribir en los años venideros. Gracias. Y así le agradecemos a Miguel Ángel que haya gestionado, no solamente que haya escrito este prólogo, sino que haya gestionado la traducción y también la publicación en alianza con la Fundación Vicente Huidobro de esta obra maestra. Gracias, Miguel Ángel, porque para la editorial este ha sido un momento clave en crear esta colección. Y bueno, ahora vamos a tener el privilegio de tener con nosotros al traductor, el doctor Anthony Guys. Muchas gracias. Buenas tardes, Marisa, Miguel, Andrés. Es un honor y un gusto estar aquí. Y ha sido realmente un honor y un reto traducir esta obra ecuatorial, de una de las primeras obras de Huidobro, y ha sido realmente un placer y un gusto hacerlo, colaborar con Nueva York Poetry Press y con Miguel Ángel Zapata, gran conocedor, ¿no?, de la obra de Huidobro y de este poema, ese largo poema en general, ¿no? Los retos que han planteado la traducción de esta obra han sido muy interesantes, ¿no? Para mí, como crítico literario y en segundo plano como traductor, o más bien más recientemente llegado a la traducción poética, ¿no? Porque por una parte lo que a mí me llama la atención de este libro de Ecuatorial es la importancia que tiene en el texto de la tecnología punta de hace 100 años, ¿no? Hace casi 100 y muy pocos años, ¿no? Que consiste en los aeroplanos, los ferrocarriles, los cepelines, el telégrafo, etcétera, ¿no? Por una parte, que tienen un papel muy importante en la obra, ¿no?, constantemente. Por otra parte, se escribe en 1917, todavía en París, durante la Primera Guerra Mundial. Se publica en el 18, el año siguiente, justo al final de la guerra, ¿no? Y también tiene una presencia fundamental la Primera Guerra Mundial en esta obra, ¿no? Lo que a mí me llama la atención es que precisamente esta tecnología punta que acabo de mencionar es inseparable de la guerra, ¿no? Y que de alguna forma se funden, ¿no? También, entonces, también lo que me llama la atención y que he procurado reproducir en inglés es el tono de profeta que tiene cuando gran parte, de pronto el hablante poético, el yo poético, irrumpe en medio del discurso, proclamando, ¿no?, con tono de profeta, de visionario. Se presenta yo, ¿no? Yo he visto, yo sé, etcétera, ¿no? Y eso también, entonces he procurado también reproducir ese mismo efecto en inglés, ¿no? Ecuatorial, como señaló Miguel Ángel, supone un antes y un después, ¿no? Para la poesía latinoamericana, la poesía escrita en lengua española, ¿no? Porque realmente inicia de forma contundente la vanguardia. Pero también en ese mismo sentido me parece fundamental el título, ¿no? Ecuatorial,
que literalmente parte el mundo, ¿no? Y no solo la poesía, no solo marca un antes y un después de la poesía, y en la poesía, sino también un antes y un después en el mundo, ¿no? En el mundo moderno. Bueno, ahora vamos a tener al doctor Miguel Ángel Zapata leyendo los fragmentos de Ecuatorial en castellano y al doctor Anthony Guys en inglés. Los hombres de mañana vendrán a descifrar los jeroglíficos que dejamos ahora escritos al revés entre los hierros de la Torre Eiffel. Llegamos al final de la refriega. Mi reloj perdió todas sus horas. Yo te recorro lentamente, siglo cortado en dos, y con un puente sobre un río sangriento, camino de occidente. Una tarde, al fondo de la vida, pasaba un horizonte de camellos. En sus espaldas mudas, entre dos pirámides huesudas, los hombres del Egipto lloran como los 9 cocodrilos. Y los santos en tren, buscando otras regiones, bajaban y subían en todas las estaciones. Mi alma hermana de los trenes, un tren puede rezarse como un rosario. La cruz humeante perfumaba los llanos. Henos aquí, viajando entre los santos. El tren es un trozo de la ciudad que se aleja. El anunciador de estaciones ha gritado primavera al lado izquierdo. 30 minutos. Pasa el tren lleno de flores y de frutos. Y ahora, gracias Miguel Ángel, ahora en inglés. Men of tomorrow shall come to decipher the hieroglyphs that we now leave written backwards among the iron beams of the Eiffel Tower. We reach the end of the skirmish. My watch lost all its hours. I slowly traverse you, century sliced in two, and a bridge over a bloody river on the way west. One afternoon, in the depth of life, a horizon of camels trudged by on their mute backs between two bony pyramids. The men of Egypt wept like new crocodiles. And saints on trains seeking new regions got on and off at every station. My soul sister of the trains, a train can be prayed like a rosary. Its smoking cross perfumed the plains. Here we are traveling among saints. The train is a piece of the city that grows distant. The station announcer has announced, springtime, platform on the left, 30 minutes. The train rolls by, full of flowers and fruit. Este vuelo, la resonancia que ha tenido en mí, escuchar la voz de Miguel Ángel, la voz de Anthony, y sentir que Vicente vive. Esto es un momento increíble. Y vamos a continuar con otra de estas lecturas que son esenciales para nosotros. Continuamos, Miguel Ángel. ¿Qué de cosas he visto? Entre la niebla vegetal y espesa, los mendigos de las calles de Londres, pegados como anuncios contra los fríos muros. Recuerdo aquella tarde en primavera una muchacha enferma, dejando sus 2 alas a la puerta, entrada al sanatorio. Aquella misma noche, bajo el cielo oblongo,
10 cepelines vinieron a París, y un cazador de jabalís dejó sangrando 7 sobre el alba agreste. Entre la nube que rozaba el techo, un reloj verde anuncia el año 1917. Llueve, bajo el lava al agua enterraban los muertos. Alguien que lloraba hacía caer las hojas. Signos hay en el cielo, dice el astrólogo barbudo. Una manzana y una estrella picotean los búhos. Marte pasa a través de Sagitario. Sale la luna. Such things I have seen. In the thick vegetal fog, beggars on the streets of London cling like advertisements to the cold walls. I remember well. I remember. That spring afternoon, a sick girl leaving her 2 wings at the entrance to the sanatorium. That same night, under the oblong sky, 10 Zeppelins reached Paris, and a wild boar hunter left 7 bleeding out over the untamed dawn. In the cloud that brushed against the roof, a green clock announces the year 1917. Rain. Under the water, they buried the dead. Someone crying made leaves fall. There are signs in the sky, says the bearded astrologer. An apple and a star pecked at by owls. Mars rising in Sagittarius. The moon rises. Así que Bueno, muchísimas gracias, Mario, por todo tu apoyo durante toda la edición del libro, de cuidar que todo esté como a la Fundación Vicente Huidobro le hubiese gustado que estuviese. Y le agradecemos también a Miguel Ángel, que también estuvo al cuidado también de todas las galeras junto a Anthony. bueno, y por mi parte agradecerle a los 3, a Marisa, a Anthony, a Miguel Ángel por este regalo, a Nueva York Poetry Press por la bella edición de este libro de Ecuatorial, que sabemos que junto con poetas, con poemas árticos, son los libros que inauguran la vanguardia en español. Pues Nos veremos próximamente. Nosotros felices de tener esta joya en nuestra editorial. Nueva York se enorgullece de esto. Bueno, agradecerles nuevamente e invitarlos a otra sesión del Festival Internacional de Poesía Vicente Huidobro, esta vez dedicado a Altazor. Muchas gracias a los 3. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Estimados auditores, a nombre de la Fundación Vicente Huidobro le damos la más cordial bienvenida a la tercera versión del Festival Internacional de Poesía Vicente Huidobro, dedicado a los 90 años de la publicación de este emblemático libro llamado Altazor. Realmente nos sentimos honrados de que nos acompañen en este evento. Hoy tendremos la presentación del libro Poesía Reunida de Vicente Huidobro, que acaba de publicar la prestigiosa editorial Lumen. Nos acompañarán para la presentación su editor Vicente Undurraga y el destacado poeta y académico Yanko González. Sean bienvenidos, queridos amigos, a este festival. Muchas gracias, Mario, por tus palabras, por la bienvenida. Un saludo a quienes nos estén escuchando, viendo, y tal como adelantaba Mario, lo que nos convoca acá es
en el contexto de este festival de poesía Vicente Huidobro y de los 90 años de Altazor, presentar este libro, este volumen, Poesía Reunida, de Vicente Huidobro en la colección Lumen. Lo que yo quiero hacer muy simplemente antes de darle la palabra a Yanko González es contar un poco de cómo está armado el libro. Es una reunión de 8 libros que considero como lector y también como editor a cargo del libro, de la selección de los libros, que son de alguna manera los libros capitales de Huidobro. A veces cuando circula el libro así me encuentro con la pregunta de cuál es la diferencia entre una poesía completa y una poesía reunida o una antología. La poesía reunida es la reunión, como su nombre lo indica, de algunos libros. La completa supone la inclusión de todo. Aquí hay cosas que no están, que es la poesía temprana de Huidobro, la anterior, digamos, al Espejo de Agua, libros como Adán, como Canciones en la Noche no están, tampoco está la poesía en francés, ni la poesía visual, los poemas pintados, y también alguna poesía dispersa que no recogió Manuela, la hija de Huidobro, en los últimos poemas, y que sí está recogida en revistas y en algunas ediciones, como la edición crítica que hizo Seomil Goich, o la antología que hizo René de Costa para Alianza. Pero sí está lo que yo considero un poco los 8 títulos esenciales, y que no solo yo considero, digamos, que de alguna manera están considerados eso, que empiezan con El Espejo de Agua hasta últimos poemas. Y son 8 libros que, como digo, están incluidos enteros, que ahí en acuerdo con la Fundación nos retomamos o nos basamos en las primeras ediciones de cada uno de ellos, y que son, bueno, El Espejo de Agua de 1916, Ecuatorial del año 18, y también Poemas Árticos del 18, Altazor del año 31, Temblor de Cielo del año 31, Ver y Palpar del año 41, como también lo es de ese año El Ciudadano del Olvido, y los últimos poemas que son póstumos del año 48. Esos 8 libros creo yo que son capitales en la trayectoria de Huidobro por 2 razones. Una, más de apreciación, que es donde creo que se dan los puntos más altos de su poesía, y también capitales en el sentido de que contienen todos los movimientos que Huidobro, que practicaba esto del movimiento perpetuo, dio en materia de poesía, porque también sabemos que escribió narrativa y que se movió en otros registros, en otros géneros, pero en los libros de poesía propiamente tal, me parece que aquí está todo representado, desde esos libros de voluntad creacionista más marcados, como son El Espejo de Agua, que es más declarativo, a mi parecer, y que luego cristaliza en los poemas árticos y en Ecuatorial, hasta estos libros contundentes y de largo aliento, como son Altazor y Temblor de Cielo, que es este libro en 7 cantos pero en prosa, hasta estos libros finales, Ver y Palpar y El Ciudadano del Olvido del año 41, que recopilan un poco los poemas que Huidobro escribe en la década del 30, incluso del 20, pero que no publica en esa década del 30 en que deja de publicar, dedicado a otros afanes, digamos. Y por último, los últimos poemas, que son los que escribe ya en la década final, hasta poco antes de su muerte. Eso, y me parece, como digo, que uno puede seguir, como lo digo ahí en la pequeña nota de presentación, al final, con un verso del mismo Huidobro, que la reunión, digo, de estos libros permite ver cómo, poéticamente hablando, un hombre se levanta y marcha hacia sus límites. Ese es un verso del Ciudadano del Olvido. Me parece que es lo que aparece aquí. Cómo va teniendo cambios, cómo va teniendo tanteos con distintos tonos, con distintas maneras de echar a andar la lengua, digamos, con poemas que son muy concisos, como los poemas árticos, con poemas que se expanden o que se desatan un poco, como el mismo Altazor, y que se desarma el lenguaje, con esta poesía de los años 30 y 40, donde entra esto que Seomil Goich ha llamado la poesía parlante, en fin. Eso es lo que es el libro, son 450 páginas, un poco más de poesía, es una muestra, es una recopilación sustancial, y para presentarla, como también adelantabas tú, nos acompaña Yanko González. Tenemos la alegría que nos acompañe Yanko, que es por lo pronto también un compañero de colección de este libro, porque con él publicamos hace
2 o 3 años, el tiempo está medio elástico, pero creo que ese fue el tiempo, también una reunión de su poesía que se llama Objetivo General, que se las aprovecho de dejar muy recomendadas, y creo yo que también es un compañero en un sentido menos pedestre, más profundo, digamos, porque uno podría establecer algunos lazos, digamos, algunas lianas entre el trabajo de los dos. Una que apenas insinúo, pero que me parece que podría dar para tirar de esa madeja, es cómo logran ambos, con todas sus diferencias y en los distintísimos momentos en que escriben, allanar, digamos, o traer eso que se conoce como la lengua viva, la lengua hablada, a la poesía, y a la vez darle giros tales que siempre hay un extrañamiento dando vuelta en sus escrituras. Hay una relación como de cercanía y a la vez de mucha novedad en lo que uno lee en sus poesías. Así que sin alargarme más, Yanko, te paso la palabra. Muchas gracias, Vicente. Bueno, muchas gracias también a esta iniciativa, ¿no? A Mario que está ahí, este tributo a Huidobro a través de este libro. Y lo primero que me gustaría decir sobre esta antología, Vicente, y te agradezco además por considerarme compañero de ruta no solo de la colección, sino de alguien que también me he sentido profundamente filiado, ¿no? Pero lo primero que me gustaría decir sobre esta antología en cuanto a obra reunida, ¿no? es que desde la perspectiva divulgativa, ¿no? Desde su vocación diseminadora, es un libro gravitante editado en Chile, ¿no? Desde que al menos Braulio Arenas publicara en Zigzag las obras completas de Huidobro. Digo en Chile, y enfatizo la idea de vocación divulgativa, pues obviamente no es una edición crítica o casi total como esa Biblia, decía Vicente, como esa Biblia en papel Biblia, ¿no? Editada, lo tengo acá por C2000 Goich en la colección Archivo, ni está destinada tampoco a un puñado de coleccionistas como la que hizo René de Costa, hizo otra publicada en un número monográfico que también la revisábamos con Vicente de la revista Poesía en España, sino es un recorte extraordinariamente significativo de la obra de Huidobro, orientado por el bisturí de un punto de vista, ¿no? Y lo había dicho Vicente, básicamente este bisturí intenta cortar, ¿no? Excluir la lírica temprana, ¿no? Y los libros publicados en francés, en fin, lo que se refirió Vicente, ¿no? Los poemas pintados y otras calderillas, como dirían los españoles. Por tanto, la elección, digamos, del espejo de agua ecuatorial, digamos, ver y palpar, últimos poemas, qué sé yo, yo creo que se propone al mismo tiempo un camino de lectura como un subrayado, digamos, de la obra huidobreana, ¿no? Desbrozando, ¿no? Que es un ejercicio cada vez más difícil en la sobreoferta textual, digamos, en el mare magnum de la oferta textual que hay hoy en día. Digo, desbrozando lo fundamental, creo yo, de lo accesorio, ¿no? Y yo creo que está destinado, y tuvo Vicente ahí, no lo hemos conversado, yo creo que tuvo presente ahí un nuevo lector, ¿no? Que busca encontrarse con la médula del hueso huidobriano. Y este recorte, creo yo, este punto de vista puede ser obviamente muy discutido, ¿no? Yo mismo echo de menos algunos poemas en español que salieron, por ejemplo, en Automne Regulé, como Océano Dancing, ¿no? A propósito también de lo que decía Vicente, de cómo incorpora, ¿no? La oralidad, ¿no? Huidobro muy tempranamente a su poesía. Pero yo coincido ahí con Vicente que hay una evidencia empírica, digamos, dado por la recepción de algunos poemas, pero sobre todo por la capacidad asombrosa de Huidobro para escribir no sobre el futuro, sino desde el futuro, que estos libros que ha reunido Vicente, digamos, los seleccionados, ¿no? Ha conseguido, ¿no? Han conseguido por así decirlo, punto álgido, ¿no? Son su punto álgido, su punto cumbre, digamos, en su obra,
Y creo yo que son esos libros los que le permiten vivir a Huidobro siempre en la ahoridad, ¿no? Y nos obligan a imaginar cómo y en qué forma Huidobro seguirá escribiendo la poesía que viene. Su non serviam, ¿no? Y su creo creacionista contiene además, y es interesante, el dispositivo de su propio reseteo, ¿no? Su actualización y reproducción, ¿no es cierto?, constante. Quiero decir también que es curioso, aunque sabemos que es un gesto, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Vicente, pero es un gesto recurrente en el caudillismo estético de las vanguardias históricas. Es curioso es curioso el distanciamiento de Huidobro con el futurismo, ¿no? Porque yo creo que Huidobro entendía el futurismo solamente desde la exaltación del vigor, digamos, de lo muscular, como han reparado otros, ¿no? Como una exaltación de la modernolatría, ¿no? Sí, lo maquinal. No, claro, pero yo creo que Huidobro desatiende ahí una constante, yo creo que está en el corazón, en el gist, como dicen los ingleses del futurismo, que fue el culto a la velocidad, a los artilugios de corazón rápido, podríamos decir, ¿no? Que en su carrera, que en su velocidad siempre adelantan, ¿no?, las manijas del reloj. Y en ese sentido creo que Huidobro fue el más veloz, digamos, de los futuristas, ¿no? que graba fuego, digamos, como constante vital. Yo creo en ese verso, no sé si te recordarás, Vicente, en ese verso del prefacio de Altazor, ¿no? La vida es un viaje en paracaídas y no lo que tú quieres creer, ¿no? Yo creo que ahí está condensado, sintetizada justamente parte del corazón del futurismo que Huidobro además lo dice de una forma, creo yo, muy potente, ¿no? O mucho más potente, digamos, que de lo que otros futuristas, creo yo, lo dicen. Ahora, está también lo que destaca Vicente en su introducción, y que está muy bien adjetivado ahí, Vicente. Huidobro dice Vicente, un incisivo aforista, y él agrega, es un agitador lingüístico. Por aquí tengo Algo así. la introducción impresa, ¿no? Un agitador lingüístico, y yo lo veo así también, ¿no? No solo por su rechazo a la manicura de la lengua, a la estética de biblioteca, digamos, de la biblioteca y de museo, sino porque es un detector de relaciones insólitas. Y en eso yo estoy estoy del lado del corazón de Huidobro, ¿no? Este detector de relaciones insólitas es muy singular en Huidobro, y hay un verso que me acompaña desde siempre, de hecho, y que proviene de su libro Ecuatorial, y es uno de los 1000 ejemplos, ¿no? Que es, no sé si se recuerdan, un tren puede rezarse como un rosario, ¿no? Bueno, esas relaciones, creo yo, insólitas, y yo creo que eso es lo que lo distancia, y él es consciente además de eso, ¿no? Es profundamente consciente de esa distancia con la escritura automática del surrealismo, ¿no? Porque justamente son relaciones insólitas, no es automatismo escritural. En fin, digo, eso es lo que yo creo que lo distancia, digamos, con el surrealismo, porque su poesía, en su entropía, tiene pretensiones ordenadoras, ¿no? En cuanto el resultado de un demiurgo muy peculiar, de un ser desrealizador, ¿no? Un creador, obviamente, de universos, pero universos paralelos, contiguos, ¿no? Que tienen su propia organicidad, ¿no? Y sus propias leyes. Vicente, también tú lo destacas, ¿no? Dices que yo lo tengo anotado, en la risa de Huidobro hay una forma de entendimiento, ¿no? De aprehensión, creo yo, construcción de un mundo, ¿no? Pero un mundo lo suficientemente dúctil, discontinuo, simultáneo, ¿no? Y fragmentario para ser el mundo que viene, ¿no? De ahí yo creo que el futurismo de Huidobro es muy, muy, muy acendrado, ¿no? Para ello, y ojo, que lo vio Saúl Yurkevich también,
al ver en Huidobro alguien que adopta un montaje cinemático, ¿no?, en su escritura, ¿no?, con permanente cambio de foco, de marco, de punto de mira, ¿no?, y de encuadre, ¿no?, dice Jurkevich. Por eso yo ahí también coincido, y tiene esta relación, ¿no?, con la poesía que vendrá, es que la poesía de Huidobro se vuelve un arte de los destiempos, ¿no?, y de los desespacios, ¿no? De ahí justamente que Huidobro, creo yo, está condenado a ser el mejor intérprete del futuro. No sé cómo lo ves tú, Vicente. Es verlo también en su poesía, ¿no? Cuando tú de hecho, tú dices, Vicente, cuando tú dices que Huidobro una risa que se abrió para siempre en la poesía chilena, nos preguntamos qué hizo Juan Luis Martínez, qué hizo Parra, ¿no?, para poner dos evoluciones cercanas en el tiempo de esa trayectoria huidobriana, ¿no? Sino ellos hicieron justamente, o cristalizaron el predicado de Huidobro, ¿no?, que era aborrecer, y él lo dice literalmente, y está acá, la poesía de poético poeta, ¿no? Como lo dice él. En fin, yo creo que esta es un aporte contundente, de cariz divulgativo, pero contundente, insisto, porque no es una reunión antojadiza, sino tiene un punto de vista, y un punto de vista obviamente que se sostiene en el recorte, ¿no? Se sostiene en el recorte, y por lo tanto acorta caminos a una lectora, a un lector, que quiere, insisto, encontrar la médula, ¿no?, del hueso huidoberiano. Muchas gracias, Yanko. Voy a retomar la palabra. Primero para agradecerte tus palabras, esta presentación, que me parece que da muy buena cuenta de lo que el libro es, o por lo menos de lo que el libro quiere ser. Anoté un par de puntos como para retomarlos muy brevemente. Lo primero es que sí, efectivamente, por la naturaleza de cómo está pensado el libro, pero también un poco por la naturaleza de la colección Lumen, de la colección de poesía del sello Lumen de Penguin, tiene esa vocación generalista, se le llama en el mundo editorial, divulgativa, digamos, de dar a conocer, o no dar a conocer, si no estamos dando a conocer a Huidobro, pero sí traerlo de vuelta, reponer la circulación de ciertos libros, que sea un libro que puedan tomar desde nuevas generaciones, nuevos lectores, gente que de repente venga afuera y que vea en esta compilación una muestra suficiente de su poesía. Ese es el propósito, como tú lo decías. No es una edición crítica, digamos, es una edición que toma ciertas decisiones básicas, digamos, que es reunir estos libros, hacer ese recorte que tú también apuntabas, quedarse un poco o basarse en las primeras ediciones, disponerlos como cronológicamente y dejarlos un poco en manos del lector. Lo que yo hago en esas presentaciones es decir un poco lo que dije al principio y lo que se ha estado diciendo acá, cómo está pensado el libro, y así espero que funcione, digamos, como una apertura, como un reponer. Cada libro, no me alargo en esto, pero cada libro de la colección, cuando los hemos hecho, cuando los hemos preparado, también atienden a las circunstancias. Así como la poesía misma tiene un diálogo con su tiempo, las ediciones también. Entonces también se considera, en el caso de cada libro, qué hay circulando, qué convendría hacer. Por poner un solo ejemplo, otra antología que hay en esta colección es la de Enrique Lin, y cuando se iba a publicar la de Enrique Lin ya habían un par de antologías circulando, la del Fondo Cultura, otra que hizo Carján en Visor, en fin. Entonces dijimos, mejor restituyamos, retraigamos la que el propio Enrique Lin hizo para el sello Lumen en el año 88, poco antes de morir en Barcelona, y incorporémosle como anexo otra que también había hecho para otro sello. En fin, en cada caso se piensa, y en este caso de Huidobro, la consideración fue justamente eso: aglutinemos estos libros esenciales, el hueso, la médula, como decías tú, Yanko,
y echémoslo a correr, digamos, en una edición para todo lector, porque también puede servir para quien lo ha leído, pero ha perdido sus libros, quiere tenerlo en un solo volumen para repasarlo, se presta como a distintas lecturas, ojalá que eso funcione, y respecto a las cosas que tú comentabas, nada, me quedo con tu lectura, con algo que dijiste que anoté aquí, que de alguna manera aparece en este Huidobro que es tan distinto, que es tan versátil, esa cosa que atraviesa siempre un poco su escritura, que es la figura de él como un detector, comillas, un detector de relaciones insólitas. Siempre está esa especie de explorador que es Huidobro, y a mí me parece que eso es muy interesante. Eso que yo señalaba y que también Yanko señalaba y ahondaba, que es esta versatilidad, digamos, esta cercanía y estas relaciones que tiene con las vanguardias, pero cómo va pasando al poema largo en prosa, a estos poemas breves como con un montaje medio cinematográfico que uno puede encontrar en los poemas árticos, en fin, en las derivas que estos 8 libros muestran. Me parece que esa versatilidad tiene que ver con esta búsqueda permanente y que se podría también describir con una imagen de un verso de Altazor, que es la de este caballo que se agranda a medida que se aleja. Huidobro siempre de alguna manera se está alejando de sus pasos, por eso esta idea del movimiento perpetuo también a mí me gusta harto para describirla, pero la del caballo que se agranda a medida que se aleja, me parece que da cuenta de él, porque no se queda en lo que se llama hoy en día las zonas de confort, sino que se está moviendo permanentemente, pasa de una cosa como la que hizo en Altazor a casi al mismo tiempo al largo poema en prosa que es Temblor de Cielo, del poema breve al largo, en fin, y de alguna manera creo, retomando otro punto que tú mencionabas, Yanko, que era el de la risa, que también la risa tiene que ver un poco con eso, la risa entendida como una forma de entendimiento del mundo, pero también como un cariño por lo incierto, digamos, un tipo que se aleja de sus propias pisadas, digamos, de las propias zonas a las que llega, es un tipo que de alguna manera tiene ese cariño por lo incierto, y de ahí surge, creo yo, una risa, una relación con el mundo donde hay una apertura, una búsqueda que es permanente, pese a que es un autor de una época, digamos, muy enfático, muy declarativo, es un autor de manifiesto, tipos que estaban tratando de acompañar lo que hacían de un pensamiento, de una teoría, pero a la vez lo que uno se encuentra aquí es esa vitalidad, es esa risa, es esa apertura, es esa versatilidad. Así que nada, extiendo la invitación a escuchar esa risa, a conocer, repito, como decía Yanko, a este detector de relaciones insólitas que estos libros vuelven o subrayan, como también decía Yanko. En definitiva, invito a leer y a escuchar a Vicente Huidobro. Y como una primera manera de escucharlo, invito a Yanko a que le preste la voz ahora, ya no solo los ojos como lo hizo recién, sino la voz, leyendo alguno de los poemas que este libro recoge. Sí, voy a intentar recrear una voz que además hubiese sido muy, muy, muy bello escuchar, digamos, ¿no? Por la relación que tenía Huidobro también con la oralidad, ¿no? Con lo vocal y con lo bucal, ¿no? A mí particularmente siempre, bueno, todos los libros que seleccionaste son muy significativos, digamos, para mí, pero dentro de ellos Ver y Palpar es una obra que yo creo que hay que seguir subrayando, ¿no? Y no cansarse de subrayar. Voy a leer quizás un par, digamos, de Ver y Palpar. Uno de ellos está en la antología que preparó Vicente, está en la página 250. Y este poema se llama Ser y Estar. Y dice: mi mirada está cosida porque el ojo antes de ser ojo era un pequeño huevo de paloma. ¿Qué puede pasar entonces en las páginas del paisaje? Esos árboles que aún no he mirado están crudos, como las estrellas antes de oír tu voz, y tienen un frío de espadas colgando siglos en la pared.
como las estrellas nonatas acurrucadas en algún rincón. Yo tengo un rincón adentro de mi rincón, un rincón como una amatista entre las sombras habladoras del universo. Solo yo tengo un rincón semejante y tan propio como mi voz. De ojo a ojo todo está nonato, de oreja a oreja todo está esperando algo, un cielo correspondiente y parecido, como si Dios fuera a nacer de repente. En el último piso del árbol, la tragedia de un canto eterno, tibio como una mano. Ese poema se llama Ser y Estar y está en el libro Ver y Palpar. Y este último también de Ver y Palpar, no sé si habrá tiempo, porque quizás hay un fragmento muy bello, quizás lo vamos a sustituir mejor, Vicente, por un fragmento muy bello de Ecuatorial, por lo menos que a mí me gusta mucho. Quizás sustituimos uno por Ecuatorial. Y un fragmento que comienza en 1917, llueve bajo el agua, enterraban los muertos, alguien que lloraba hacía caer las hojas, signos hay en el cielo, dice el astrólogo barbudo, una manzana y una estrella picotean los búhos, Marte pasa a través de Sagitario, sale la luna, un astro maltratado se desliza, astrólogos de mitras puntiagudas, de sus barbas caían copos de ceniza, y heme aquí, entre las selvas afinadas, más sabiamente que las viejas arpas, en la casa que cuelga del vacío, cansados de buscar, los reyes magos se han dormido, los ascensores descansan en cuclillas, y en todas las alcobas, cada vez que da la hora, salía del reloj un paje serio, como a decir, el coche aguarda mi señora. Junto a la puerta viva, el negro esclavo abre la boca prestamente para el amo pianista que hace cantar sus dientes. Esta tarde yo he visto los últimos afiches fonográficos. Era una confusión de gritos y cantos tan diversos como en los puertos extranjeros. Los hombres de mañana vendrán a descifrar los jeroglíficos que dejamos ahora escritos al revés. Entre los hierros de la Torre Eiffel, llegamos al final de la refriega. Mi reloj perdió todas sus horas. Yo te recorro lentamente, siglo cortado en dos, y con un puente sobre un río sangriento, camino de occidente. Una tarde al fondo de la vida pasaba un horizonte de camellos, en sus espaldas mudas, entre dos pirámides huesudas, los hombres del Egipto lloran como los nuevos cocodrilos, y los santos en tren, buscando otras regiones, bajaban y subían en todas las estaciones. Mi alma hermana de los trenes, un tren puede rezarse como un rosario. La cruz humeante perfumaba los llanos. Henos aquí viajando entre los santos. El tren es un trozo de la ciudad que se aleja. Bueno, el poema sigue, pero es un fragmento que me gusta mucho. Te pasaste, Yanko. Muchas gracias. Muchas gracias por la doble lectura, digamos, por la lectura del libro y de la poesía de Huidobro, y por la lectura de estos poemas. Creo que escucharlo lo termina de traer de vuelta. Así que gracias por prestarle la voz, gracias por acompañarnos. Gracias también a Mario, a la gente de la Fundación y a toda la gente del festival por invitarnos a presentar esta poesía reunida en el sello Lumen. Y queda todo el mundo invitado a leerla, a compartirla y a escuchar, a seguir escuchando, como dice Yanko, a este poeta que nos habla, que nos pareciera hablar desde el futuro, más que desde el pasado. O desde todo tiempo, para decirlo así, con color. Eso. Gracias. Un abrazo grande. Los ascensores descansan en cuclillas, dice. Se ha hecho presente la voz de Vicente en la voz también del querido Yanko González. Como fundación estamos felices por la publicación de esta obra reunida, bellamente editada por Lumen, que da cuenta de 8 poemarios del padre del creacionismo. La vitalidad de este texto seguramente encontrará a esos lectores atentos que estas sociedades de consumo no han logrado vulnerar. Queridos Vicente Undurraga y Yanko González, ha sido una gran alegría tenerlos en la tercera versión del Festival Internacional de Poesía Vicente Huidobro.
Hasta siempre, queridos amigos. Gracias y salud. Gracias.